Entonces había quedado pendiente un problema de elipse y uno de parábola, lo voy a comentar. El problema era, bueno, encontrar el lugar geométrico de un punto que se mueve siguiendo una regla. En este caso, la distancia a la recta es el triple de la distancia al punto. La recta es dada, el punto es dado. Vamos a determinar la ecuación del lugar geométrico. La recta es paralela con un eje coordenado, por lo tanto, lo que vamos a obtener es una cónica como la que hemos estado trabajando. El problema entonces es el siguiente. Habíamos abordado ese último problema de tangencia, entonces es el siguiente. El punto fijo es el foco, la recta será la directriz de la elipse, la excentricidad es 1/3. El problema en cuestión dice el punto P es un punto de la curva que verifica la condición. El enunciado dice la distancia del punto a la recta es igual a 3 veces la distancia del punto al punto fijo, que es el foco. Volvamos a leer el enunciado, dice la distancia a la recta es el triple de la distancia al punto. Q es el foco. Entonces tenemos eso que está ahí, que se puede reescribir de esa manera, por eso que la excentricidad es 3, 1/3. O sea, eso va a corresponder a una elipse. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es obtener la ecuación en este caso. El punto tiene coordenadas x e y, la recta es dada, el punto f es dado, así que elevamos al cuadrado porque hay una distancia y por lo tanto hay una raíz, y llegamos a esta ecuación. Es esta la ecuación. Y el objetivo acá es, bueno, escribir a partir de esa ecuación la ecuación de la elipse, que nos queda en este caso, después de desarrollar los cuadrados y hacer todas las simplificaciones, es esta ecuación. Llegamos de esa ecuación a esta, que representa una elipse porque los valores de A y C son positivos. Ahora, eventualmente, sería interesante, a partir de esta ecuación, obtener los elementos, comprobar que efectivamente la excentricidad es 3, 1/3, y que este punto es uno de los focos. Entonces, para poder comprobar eso, llevamos la ecuación general a la ecuación principal o canónica, que se obtiene por completación de cuadrado. Eso ya lo sabemos. Se completa el cuadrado en x, pero antes de completar el cuadrado se factoriza, porque se completa la variable. Este es 8, 3/8, 8, que es lo mismo que 19/4. Y entonces, al completar el cuadrado, queda esta expresión, y la completación nos da esto. Esta es la ecuación, esta es la ecuación estándar o canónica o principal. Y de aquí uno obtiene todos los datos. Bueno, de acá tenemos que el centro es el punto de coordenada, este es 8, 19, menos 19 octavos, 19 octavos, ahí. El centro tiene coordenadas menos 19 menos 1, menos 19 octavos menos 1, y ahí obtenemos los valores de A y de B. Recuerde que en el caso de la elipse, tenemos que, partiendo de la ecuación general, uno tiene que llevarla a la ecuación principal para obtener todos los elementos. Partiendo de estrella, uno tiene que llegar necesariamente a 2 estrellas. Lo mismo pasa con la ecuación de la parábola. Si tienen una ecuación general, tenemos que obtener a partir de la principal, por completación de cuadrados, donde corresponde. Bueno, entonces en la ecuación de la elipse, que está escrita en forma principal o estándar, nos tenemos que fijar en el número, en el denominador, el más grande. Este 72, este 72. ¿Okay? El número más grande en este caso es 81/64, y ese va a ser A. El valor de A, entonces, de A cuadrado es el que acompaña, y por lo tanto el de B cuadrado es el que le sigue. Bueno, con esos datos podemos encontrar C. Recuerde, aquí tiene que recordar que B cuadrado, por definición,
es a cuadrado menos c cuadrado. De donde uno obtiene que c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, en este caso, c cuadrado 9 sobre 64, y por lo tanto c vale 3/8. Y con este dato, y el valor de a, obtenemos que la excentricidad efectivamente es 1/3. Tenemos que comprobar que hicimos bien el cálculo. Y con el valor de a y el valor de c obtenemos los focos. Recuerde que si O es el centro, los vértices se obtienen sumando y restando a, y los focos sumando y restando c, dependiendo de cómo es la coordenada correspondiente. En este caso, como es horizontal, la segunda coordenada queda fija, que es -1, y la primera sufre la alteración. Uno de los focos se obtiene, por ejemplo, restando sería menos, sumando sería -16, va a ser -2, -1. Efectivamente, el punto con el que partimos. Y el otro foco va a ser, al sumar, va a ser -3, -21, -21, -22 en realidad, -22, que sería -11 cuartos. -11 cuartos. -1. Ahí está el otro punto. Ese es el otro punto. Bueno, entonces, efectivamente, esta es la ecuación de la elipse. F es uno de los focos y la directriz, digamos algo de la directriz, esto no lo comentamos, lo vamos a comentar ahora. La directrices, las directrices tienen ecuación, en este caso son rectas verticales, más o menos A sobre E. Esas son las directrices de la elipse. Vamos a hacer el comentario, nos quedaba ese detalle, pero vamos a hacer el comentario cuando abordemos la hipérbola. En este caso, X es igual a H, la coordenada, el centro era -19, 8, más o menos, A sobre E. La excentricidad es 1/3, es 1/3, 3 por 9, 27 octavos. Eh, 27 octavos es A sobre E. A, que 9 octavos sobre E sería 3 por 9, 27 octavos. Entonces, de acá obtenemos que una directriz es X igual a -1, 1. Y la otra directriz es X igual a menos 8K, 27 y 10, 37, 46. Esa es la otra directriz. Una directriz nuevamente es la dada. Entonces volvemos a recuperar todos los datos de en cuestión. Bueno, ese es el problema. Y el otro problema interesante era el siguiente. Vamos a leer el problema. Dice, dada la familia de curvas, esta es una familia que depende de un parámetro, entonces dice hallar todos los valores de K tal que G sub K contiene a este punto. En tal caso, identificar la curva. Y la segunda parte dice, es una elipse con centro contenido en esta recta, y en tal caso hallar la excentricidad. Bueno, podemos hacer directamente la pregunta 1 sin saber manejar la curva, simplemente el punto de coordenada 1, 3 pertenece a la curva, por lo tanto cuando x es 1, el y es 3, uno reemplaza en la ecuación y uno obtiene el valor de k. Bueno, vamos a hacer ese cálculo, acá después voy a hacer un comentario respecto de la curva en cuestión. Ya vamos a reemplazar ahí, uno reemplaza el punto de coordenadas 1,3 en la curva,
obtiene una relación en K, encuentra el valor de K, K vale 1/2. ¿Ok? Habría que reemplazar K igual a 1/2 en la ecuación de G sub K y obtener la curva. Bueno, lo que vamos a hacer, en vez de hacer ese cálculo, vamos a hacer el cálculo en general. Lo que vamos a hacer acá en la ecuación es completar el cuadrado. Completemos el cuadrado en esta curva. Aquí. Completemos el cuadrado en X y en Y. De la misma manera como lo hicimos con números, lo vamos a hacer acá. ¿Ok? Bien. Ese es el cálculo que vamos a hacer acá porque es interesante en sí mismo. Entonces vamos a completar el cuadrado. Ya, entonces vamos a completar el cuadrado. Entonces, kx cuadrado, factorizamos por k y agrupamos. Fíjate lo que tiene x cuadrado acá, y el y va así. Entonces ahora se completa el cuadrado en x. Aquí el razonamiento es exactamente el mismo, y esto no debería causar ninguna dificultad, porque estás completando el cuadrado solamente, le estás agregando lo que corresponde. X cuadrado menos 2 veces, hay el doble producto de x y de este término. Y como lo estamos quitando, lo estamos agregando, no estamos haciendo una álgebra directa aquí, ¿ah? No debería causar, insisto, ninguna confusión. Aquí lo agregamos el término que falta. Y para ahí hay un doble producto de y con este término. Así que lo quitamos acá. ¿Ok? Eso es todo. Y después formamos que esto sea la ecuación de una elipse. Formemos la ecuación principal. A ver, entonces es K más el I, y lo que sobra es este término que está ahí. Y llegamos a esto. Ahí llegamos a esto es cuadrado acá. Sí, perdón. Solo podemos ocupar, ahí está, cuadrado. Entonces, esto podría representar una elipse o podría representar una hipérbola en un contexto más general. Bueno, pero la parte 2 sí. Con esta representación podríamos reemplazar el valor de K en esta ecuación y obtener, que es lo que hacemos ahora, y obtener efectivamente una elipse. Estamos reemplazando K en 2 estrellas y llegamos a 2 puntos y llegamos a esto, que efectivamente representa una elipse. La escribe, en este caso es una elipse vertical. ¿Ok? Es una elipse vertical. No hay ningún inconveniente. Ahora, la parte B dice, encuentre el valor de K para que ocurra algo. Volvamos al enunciado. Hay que leer el enunciado, y el enunciado es bastante directo. El enunciado dice, hallar el valor de K tal que esta expresión es una elipse, el centro de la elipse pertenece a esa recta. Una vez que encuentra el valor de K, encuentra la elipse, y en esa elipse encuentra la excentricidad. Bueno, vamos a la expresión 2 puntos. Tenemos la expresión 2 puntos acá. Ahí está, 2 puntos. Bueno, dice que eso representa una elipse. Eso fuerza necesariamente a que este número tenga que ser positivo, porque dice que es una elipse. Y además, esto debe ser positivo, porque debe ser una elipse. Tendríamos la ecuación de la elipse si dividiéramos por este número, porque el lado derecho queda 1, y se agrupa convenientemente y tendríamos la ecuación. Pero lo que pide acá es que el centro de esa elipse, por lo tanto, este punto debe estar en la recta. Así que sus coordenadas cumplen la ecuación de la recta. Bueno, reemplazamos ese punto que está ahí y vamos a llegar a una ecuación cuadrática. Que está escrito de esta manera, pero va a ser una ecuación cuadrática. Y va a dar entonces dos valores de K, menos 1 y 6. Pero resulta que el valor menos 1 no lo vamos a considerar. Volvamos acá arriba, porque tiene que ser K positivo. Ahí estamos usando el hecho que es una elipse. Así que descartamos el dato menos 1 y nos quedamos con el dato 6. Bueno, con K igual 6 reemplazamos en 2 puntos y obtenemos esta ecuación.
Después de hacer los cálculos, llegamos a esta. Y ahora en esta ecuación identificamos el A, identificamos el B. El A cuadrado es el número más grande. O sea, el A cuadrado es 365 sobre 3. Por lo tanto, con ese dato, B cuadrado debe ser el otro número. Con esos dos datos encontramos C. Ahí está C, cuadrado. Si tenemos A cuadrado y tenemos C cuadrado, dividimos C cuadrado sobre A cuadrado y sacamos raíz y obtenemos la excentricidad. Entonces, como pueden apreciar, el problema tiene una dificultad media, ¿ok? Porque hay que, pasa por interpretar y aplicar. Aquí la parte clave es completar adecuadamente un cuadrado, forzando la ecuación. Fíjate que aquí no estamos pidiendo la ecuación de la elipse, sino que estamos pidiendo condiciones para que sea. Entonces nos podemos detener en 2 estrellas, en 2 puntos, y operar a partir de ahí. Lo que está pidiendo ahí, esencialmente, es que encuentres el centro de la elipse. Ese es el único dato que necesitas tener, y o sea, eso lo obtienes con la completación de cuadrados, como ahí aparece. No son problemas tipo, ecuaciones, curvas que dependen de un parámetro en la cual te piden hacer algo. En el control hicimos lo mismo, pero con una recta. ¿Ok? Bueno, este es un problema, quedó pendiente un problema de parábola, lo vamos a abordar aquí. Quedó pendiente el siguiente problema, que es este. Dada la circunferencia, considerar la cuerda de la circunferencia que sea paralela al eje Y y que esté a distancia 7/4 del centro de la circunferencia. Encontrar la parábola P, en este apunte ya se había indicado que P denotaba siempre una parábola, hallar la parábola con foco en el centro de la circunferencia, y tal que L es una de sus cuerdas. Es cierto que la directriz de P intersecta, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá es, hagamos el dibujo directamente acá arriba, un dibujo que solamente intente explicar el asunto. Dice, encuentra una circunferencia, podemos hacer el dibujo con precisión, pero aquí lo que hay que tener presente es esto. Si esta es la circunferencia, y aquí está el centro, y aquí está un diámetro que es paralelo con el eje X, entonces dice, encuentre, L es una cuerda que es paralela con el eje Y, por lo tanto perpendicular con esa línea. Dibujemos acá. Dice, es una cuerda que está a distancia 7/4 del centro. Bueno, probablemente el radio de la circunferencia es mucho mayor que 7/4, entonces desde este punto, vamos a marcar O el punto, 7/4. Y 7/4. Vamos a tener dos cuerdas entonces. El razonamiento, insisto, en esta parte es bastante directo. Está al alcance, 7/4. Allí tenemos una recta, no me quedó recta. Ahí está. Uf, pulso. Y aquí está la otra. Estas son las cuerdas. Dice, dos cuerdas. Aquí hay una cuerda, aquí hay otra cuerda. Es el segmento, ahí está la cuerda. Si determinamos las rectas verticales e intersectamos con la circunferencia, vamos a encontrar los puntos de intersección, que son los extremos de la cuerda. Coloquemos M, M', N, N'. Ya, todos esos datos se pueden obtener explícitamente. Dice, está la distancia. Después dice, encuentre el foco P, parábola con foco el centro, con centro en O, y tal que L es una de sus cuerdas. Es decir, esta cuerda, la cuerda MM' y la cuerda NN', son de una parábola. Hay que tener presente, aquí van a haber más de una parábola. Tenemos que trabajar con una cuerda, L la cuerda. Entonces vamos a trabajar con esa cuerda, y después el mismo razonamiento con la otra cuerda. ¿Okay? Entonces
Cada cuerda va a determinar una parábola. Dice, una parábola con foco al centro y que tiene la cuerda MM', común con la de la circunferencia. Y otra parábola va a ser con centro NN', con vértice con foco NN', y va a tener la otra cuerda. Fijarse que no puede haber una parábola con que tenga dos cuerdas como la que está indicando acá, porque estas longitudes valen lo mismo. Uno puede probar que esta longitud es la misma que esa. Entonces, no puede haber una parábola que pase por esos 4 puntos. Así que van a ser 2 parábolas. Vamos a trabajar con una parábola con esos datos. Bueno, entonces para poder seguir, teóricamente, por eso que un dibujo es importante. Uno dice, ya sé lo que tengo que hacer ahora. Ya sé por dónde va el asunto. Entonces ahora hay que hacer el álgebra. ¿Cuál es el álgebra? Encontramos el centro de la circunferencia y vamos a encontrar las cuerdas propiamente tal. Las rectas L y L'. Podemos encontrar los puntos de intersección también y empezar a razonar a partir de eso. Bueno, veamos acá. Entonces, ¿qué tenemos? La circunferencia tiene esa cara. 3, 4 es el centro. 2 es el radio. Radio. Entonces, vamos viendo aquí. Uf, queda tan mal hacer el centro. Aquí tengo 3, 4. Pongamos acá, a ver. Aquí está 3, 4. Me quedó justamente. Veamos acá. Aquí tengo una línea. Aquí viene el detalle. Esta es la circunferencia. Dice, la cuerda está contenida en una recta vertical. Q. Bueno, hay que sumarle 7 cuartos a la izquierda y a la derecha de 3. Sumar y restar, ¿no? Aquí es más o menos razonable lo que nos va a quedar. Aquí sería 19 cuartos y este sería 5 cuartos. Ya, entonces en estas líneas, la cuerda va a estar contenida en esa recta, L1, y en esta otra recta. Vamos a trabajar con la primera cuerda, L1. Bueno, el foco es el centro. Aquí está el foco. Pero aquí viene el detalle. Por hipótesis, la cuerda de la circunferencia, voy a dibujar la cuerda acá. Esta cuerda. Este segmento también es una cuerda de la parábola. ¿Correcto? Si es una cuerda de la parábola tiene que ser horizontal. Deduce de la forma como están los puntos que la parábola tiene que tener esta forma. Bueno, si es horizontal, I igual 4 es el eje de simetría o el eje focal. Por lo tanto, si la parábola es horizontal, sabemos que su ecuación es I menos H al cuadrado es 4P X menos K. Esa es la ecuación de la parábola. K tiene que ser 4. Hay que encontrar H y P. Todo lo demás tiene que servir para encontrar H y P. Bueno, veamos. Si conocemos el vértice, si B es el vértice, entonces el foco se obtiene a partir del vértice sumándole P. En este caso la primera coordenada. Este es el foco. Pero resulta que nosotros ya tenemos el foco, que es 3, 4. En consecuencia, se tiene esta relación. H más P es 3. Y por lo tanto podemos expresar H en términos de P. H es 3 menos P. En consecuencia, el vértice tiene estas coordenadas. Si conocemos P, este es 4. Si conocemos P, conocemos el vértice y el problema está completamente resuelto. ¿De acuerdo? Entonces ahora todo el dato viene para conocer P.
¿Qué dato no hemos ocupado concretamente? Bueno, ocupamos el dato para deducir que son horizontales. Ahora tenemos que ocupar el dato que efectivamente es una cuerda. Que esta es una cuerda de la parábola. Recuerda que una cuerda de una parábola es el segmento que une dos puntos de la parábola. ¿Ok? Dos puntos cualquiera de una parábola determina una cuerda. ¿Ok? Entonces, estos puntos están en la parábola. ¿Ok? Hemos encontrado los puntos. No es necesario encontrarlo, pero en este caso lo podemos encontrar. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, intersectamos esa recta con la circunferencia. Ahí están los puntos. La parábola tiene que pasar por esos puntos. Tiene que pasar por esos dos puntos y con foco en el punto 3, 4. ¿Ya? Entonces lo que está ocurriendo acá es lo siguiente. Si nosotros reemplazamos en la ecuación de la parábola, vamos a colocar acá P1, la ecuación de la parábola es I menos 3 menos P cuadrado 4P es I menos K, es I menos K, X menos H. Es I menos K, y en este caso es I menos 4, X menos H. Y menos 4X menos H. Y menos 4 al cuadrado es 4P X menos H. X menos 3 menos P. Bueno, si nosotros reemplazamos las coordenadas de cualquiera de los dos puntos, aquí, en la ecuación de P1, vamos a llegar a esta ecuación. ¿Ok? Cualquiera de los dos puntos. Y es una ecuación cuadrática en P. Por lo tanto, vamos a obtener dos valores de P. Es razonable, ¿eh? Obtener dos valores de P. La situación es esta, para que se entienda bien. Este es el foco. Aquí está la cuerda. ¿Sí? Aquí está la cuerda. Y la pregunta es, construye una parábola con ese foco y pase por esa cuerda. Entonces lo que uno puede hacer, voy a colocar color amarillo acá. Bueno, puede haber una posibilidad. Un vértice, el vértice podría estar acá y tener esta parábola. O bien, con color café, el vértice podría estar acá y tener esta otra parábola. Entonces, van a haber dos parábolas con la propiedad. Bueno, y esas parábolas van a haber, existen porque hay dos valores de P. Con un valor de P, con P igual 1/8, obtenemos la parábola que está en amarillo, y con P igual menos 15 medio, la parábola que está en café. Entonces, con esos valores de P, vamos a la ecuación, reemplazamos y obtenemos P1 y P2. P1 y P1 estrella. Esas son las ecuaciones. Bueno, esos datos los hemos obtenido, volvamos acá, con esta cuerda. El mismo razonamiento permite trabajar con esta otra cuerda. Si uno trabaja con la otra cuerda, va a obtener otra ecuación cuadrática en P. Ahí está la ecuación cuadrática. O dos valores de P y vamos a obtener las restantes. ¿Ok? Entonces, este problema tiene cuatro soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, el razonamiento está ahí. Y tener claro qué significa cada cosa en la parábola. E ir razonando de acuerdo con eso. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos ese problema de parábola. Bueno, vamos a plantear algunos problemas adicionales acá de elipse y parábola. Aquí me quedo grande. Solución. Vamos a, pongamos acá, solución.
Vamos a leer y vamos a ir razonando de acuerdo con eso. Entonces, una vez que entiende la parte geométrica, después el resto de hacer cálculos. Hacer cálculos. A ver, 1. Le damos el problema 1. Dice, sea una elipse. ¿Ya? 5x cuadrado más 7y cuadrado menos 10x menos 28y menos 2. Dice, determine una parábola con vértice el centro. Tienen que encontrar el centro. La directriz de la parábola es una directriz de esa. Entonces, el único dato extraño acá, que lo vamos a recordar, es directriz de E. Entonces, el problema es el siguiente. Este problema en la práctica es hallar una parábola si tienes el vértice y tienes la directriz. Ese es todo el problema. ¿Ok? Ese es el problema que está de fondo. Encuentra una parábola con esa propiedad, con esos datos. Si tienes el vértice y tienes la directriz, ¿tienes la parábola? Y la respuesta es sí. Mira, uno puede hacer un dibujo aquí a mano alzada. Esta es la parábola. Me piden hallar la parábola. Después uno tiene que determinar si es vertical o horizontal. Eso lo tiene que determinar después. Pero dice, si conozco este punto y tengo la directriz, ¿qué es lo que uno sabe? Si este dato es dado y este dato es dado, entonces lo que uno sabe es, falta encontrar P. Porque si tienes la parábola, tienes este dato. Si tienes las coordenadas de, no sé por qué le pongo acá, kx menos h. Entonces, en esta ecuación, este dato es el que falta. Falta. ¿Pero qué, cuánto vale P? Bueno, esta longitud es P, que también es igual a esta longitud. Aquí está el foco. Por lo tanto, si tengo B y tengo la recta, tengo este punto. La distancia del vértice a la recta te da P. El problema está completamente resuelto. Un problema directo sería si te doy el vértice y te doy la directriz. Pero ahora lo que uno que se está pidiendo es encuentre el punto y la recta. Es por eso que está en este contexto nomás. ¿Okay? Hay que hacer un trabajo previo antes. Hallar un punto y una recta. Ese es todo el punto. ¿Okay? Con ese dato está listo. Entonces lo único que voy a hacer aquí es, tenemos que encontrar la ecuación de la 5x cuadrado más 7y cuadrado. Después tenemos menos 10x menos 28y menos 2. Menos 10x menos 28y menos 2 igual. Este es una elipse, pero no tengo manera de saber si es vertical o horizontal. Tengo que llevarla a la forma 10x, menos 28y. Menos 28. Entonces reescribe. Esta es la parte de cálculo que tiene que hacer uno. Factoriza por 5, x cuadrado menos 2x, más 7 y cuadrado menos 4y, menos 2 es 0, y completa el cuadrado en x y en y. Entonces nos queda aquí 5 factor de, este es un doble producto de 1, que sobró el 1, ahí lo estamos quitando, más, cerramos paréntesis, 7 factor de, esto es un doble producto de 2, así que hay un 2 acá, que es lo que sobra, 4, que es el cuadrado del 2, menos 2, es 0. Entonces ya tenemos la cara, aquí tenemos que esto debe ser igual a 5 veces x menos 1, cuadrado más 7 veces y menos 2 al cuadrado, y esto es igual a, vamos viendo, queda menos 5, menos 7, 35, ¿no? Ahí. Menos 35, 35. Y entonces esto se reescribe así.
x menos 1 sobre 7 cuadrado más y más 2 y menos 2 al cuadrado sobre 5 igual a 1. Ya, y ahora que está escrito hay que empezar a obtener los datos. A partir de aquí obtenemos los datos. ¿Qué datos necesitamos? El centro tiene coordenada 1, 2. Bueno, este va a ser el vértice. ¿Qué más dice? Vamos al enunciado. Dice, la directriz de la parábola es una directriz de, bueno, la directriz de la vamos a calcular teniendo previamente los valores de A y C. Entonces, ¿cuánto vale A? A cuadrado es 7, que es el mayor. B cuadrado es 5. Con estos datos, C cuadrado es 7 menos 5, es 2. Bueno, la excentricidad es C sobre A. Bueno, el cuadrado, C sobre A, C cuadrado sobre A cuadrado. Bueno, esto vale 2 quintos, ¿no? 2 séptimos. Por lo tanto, la excentricidad es raíz. La excentricidad es raíz de 2 séptimos. Ahí está. La directriz. Directrices. Esta es una parábola, es una elipse horizontal. Por lo tanto, las directrices tienen esa ecuación. Directrices. La ecuación es de la forma x igual a h más menos a sobre e. Voy a hacer este comentario. A sobre e. Esas son las directrices de esta ecuación. En este caso, x va a ser igual a h. H es 1 más menos a sobre e. ¿Cuánto vale a? A vale raíz de 7. El cuadrado es 7. Ojo ahí. Raíz de 7 sobre e. Raíz de 2 sobre raíz de 7. O sea, esto es x es igual a 1 más menos 7 sobre raíz de 2. Esas son las directrices. Entonces hay dos rectas. Por lo tanto van a haber dos parábolas. P1 tiene vértice en el punto 1, 2. Directriz. La recta L, x igual a 1. Es este número. 1 más 7 sobre raíz de 2. Y otra parábola con el mismo vértice y directriz, la recta x igual 1 menos 7 sobre raíz de 2. Bueno, en este caso ya explicamos al principio cuál es el razonamiento para allá. El problema es, bueno, hay que encontrar P. Es lo único que falta. La distancia de P del vértice a la recta. El B, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tiene B? 1, 2. ¿Ok? El valor de P acá, esto lo sacamos al ojo, el valor de P. En este caso, P, el valor absoluto, es igual a 7 sobre raíz de 2. Y en este caso, también es 7 sobre raíz de 2. Aquí hay que precisar cuál es el signo de P. Y para eso hay que dibujar la recta y el punto. Entonces, dibujemos el punto. Acá está el punto. Este es el punto O. Eh, tiene coordenadas 1, 2. Hay un 1 aquí, entonces. Y le está sumando. Aquí es 7. Esta es la recta.
Esta es la directriz. Y este es el foco. Por lo tanto, por construcción el vértice debe estar ubicado acá. Bueno, este es el vértice, de hecho, pero es el vértice. ¿Ok? Esa es la directriz. Entonces, la parábola es algo así. No es necesario dibujarla, pero más o menos tener idea cómo abre. El saber cómo abre nos define, no se fija el signo. La parábola debe ser esto. Por lo tanto, P debe ser negativo acá. En el primer caso. Y en el segundo caso, aquí tenemos el vértice, y que es 1, y acá está la otra recta. Ahí. Esa es la directriz. Y la parábola entonces debe ser esta. Bueno, en el segundo caso, P tiene que ser positivo. ¿Ok? Con esos datos ya encontramos la parábola. Tenemos la ecuación de la parábola. Dos parábolas, una con ese vértice y con ese valor de P, y la otra con el otro valor. ¿Ok? Entonces, el problema está completamente resuelto. Entonces, aquí hay que separar dos cosas. Primero está el razonamiento abstracto. Este es el razonamiento abstracto. Si te dan la directriz, si te dan el vértice, encuentra la ecuación. Y segundo, obtener concretamente la directriz y el vértice. Entonces, está bien delimitado cómo razonar ahí. ¿Ok? Bien. Veamos el problema 3. Si nos queda tiempo, hacemos el 2. Problema 3. Veamos qué dice el problema 3. Son 4 problemas, ¿no? Sí, 3. ¿Qué dice el problema 3? A ver, achiquémoslo acá porque me quedó muy grande. Dice, sean E y E' los extremos de la cuerda perpendicular al eje focal de la parábola. Tienes una parábola, tienes una cuerda que es perpendicular al eje focal, ¿ya? Tienes E y E' los extremos. No sé cómo es la parábola. Esa parábola es una parábola horizontal. Habla de una cuerda. Y hay que ir dibujando la situación después, y después uno va fijando. Una cuerda que es paralela con... Entonces una cuerda. Pero tengo infinitas cuerdas. ¿Cuál cuerda? Dice, esa cuerda, aquella que está a distancia 3 del vértice. Hay una sola cuerda. Démosla en verde. Esta entonces. Y por lo tanto nos estamos refiriendo a estos puntos. Ya, entonces, dice, encuentre... pero es que aquí... Fíjate que aquí me faltó colocar el enunciado. Dice ya, entonces la ecuación no es de P, si la ecuación de P. Bueno. El problema es el siguiente, dice, sea E la elipse, que queremos una elipse con qué datos? Una elipse con vértices E', ¿ya? ¿Y qué más? Y pasa por el foco de P. Ese es el problema, ¿ok? Entonces, respecto de la elipse, se está haciendo las siguientes preguntas. Primero, encuentre la ecuación. Segundo, determinar si es verdadero o falso. B, ¿quién es B? B, el vértice de P, ¿pertenece a la elipse? ¿Es verdadero o es falso? Y la tercera dice, una recta tangente con pendiente -1, ¿contiene el punto? Ese es el problema que vamos a resolver. Entonces, aquí nuevamente está bien separado.
Si se lee el enunciado, dice, encuentre una elipse con vértices y pasa por. Entonces es un problema bastante directo. Si tú tienes dos puntos, como son los que van a estar ahí, hallar una elipse con esos vértices y que además pasa por otro punto. Por otro punto, pintemos ese punto acá. Entonces la pregunta ¿es posible resolver ese problema? Si conozco los vértices y conozco un punto, conozco la ecuación de la elipse, entonces lo primero que uno tiene que determinar acá es qué tipo de elipse es, será vertical o horizontal. En este caso, por la forma de los extremos de la cuerda, la elipse va a ser vertical. Con esa información sabemos cómo es la ecuación. Primer dato. Y segundo, conociendo los vértices de la elipse tienes el centro. ¿Cuál es el centro? El centro es simplemente el punto medio. Todo esto que está aquí lo comentamos en la clase. Punto medio. Aquí está el centro. ¿Qué más sabemos? Que la distancia entre los vértices es 2a. ¿Quién es a? A es el número que va a estar en la ecuación. O bien la distancia entre el vértice y el centro es a. Y con estos datos estamos listos. Porque si tengo la ecuación, el punto nos va a dar el dato que falta, que es b. ¿Okay? Entonces, nuevamente aislamos el problema. Lo que hay que hacer es esto ahora. Ahora, yo puedo hacer este problema en concreto si conozco b, conozco b', conozco q. ¿De dónde saco estos puntos? Bueno, del enunciado. Dice E', los extremos de la cuerda perpendicular al foco de la parábola, está a distancia 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el vértice de la parábola. Con el vértice de la parábola, ¿sí? Camino distancia 3 y trazo la recta que va a intersectar a la parábola en los puntos E y E'. Y de ahí para adelante el problema está listo, no hay que meter mano. Bueno, vamos acá entonces. Problema 3. Y cuadrado más 6x menos 2. Menos 2, ¿sí será? Menos 2, sí, menos 11. 0. Ya, necesitamos el vértice. Bueno, ¿cómo obtenemos el vértice? Obteniendo la ecuación principal a partir de la general. ¿Y eso cómo se hace? Completando el cuadrado en la única variable que hay. Aquí sería y menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 6x menos 12. El 1 que sobró lo cargamos acá, ¿no? Y entonces esto lo reescribimos así. Esto es equivalente a escribir y menos 1 al cuadrado es igual a 12 menos 6x. Pero en esta escritura, la variable x, en este caso, debe quedar positiva, o sea, debe quedar sin el signo, así que lo que hacemos es factorizar por menos 6. Tiene que fijarse cómo es la ecuación. Factor de x menos 2. Y ahí está la parábola. Esta es la parábola. ¿Ok? Esta es una parábola horizontal que abre hacia la izquierda. ¿Qué necesitamos? 4p vale menos 6. Entonces p vale menos 3 medios. Primer dato de acá. Y el vértice tiene coordenadas 2, 1. Listo. Tenemos el vértice. Podemos hacer un dibujo a mano alzada acá. No es tan importante hacerlo preciso, sino tener una idea de cómo vamos a proceder. Bueno, si te paras en el 2, 1, aquí. Aquí está el vértice. El eje de simetría de la parábola es la recta y igual 1. Ahí está el eje de simetría.
y uno traza un dibujo acá, tracemos la parábola, algo así. Uno puede precisar dónde corta en el eje X, ese dato no es necesario acá. Lo que sí es importante saber que tienes que considerar una cuerda de la parábola paralela con el eje y que está a distancia 3. Distancia 3 a partir de 2, acá, ¿no? Si te paras en -1, estás a distancia 3. Pintemos con ese color. Esa es la cuerda, entonces, que está a distancia 3. Esta longitud vale 3. Perpendicular. Esa longitud es 3. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar x igual -1 en la parábola para obtener la coordenada que falta que sí. Entonces, ¿cómo queda? Y -1 al cuadrado va a ser igual a, ¿cuánto? 12 más 6, 18. Esto implica que y debe ser igual a, ¿cuánto? Sería 1 más menos 3 raíz de 2. Por lo tanto, un punto, un extremo tiene que ser, llamamos a este E y a este E', tiene que tener coordenada 1, 1 más 3 raíz de 2, y el otro punto tendría que ser -1 más -3 raíz de 2. ¿Ok? Bueno, esos son los puntos. Entonces, el problema dice, vamos ahora, estamos hablando del problema 3. Encuentre la elipse con vértice, ya tengo los valores, pasa por el foco de P. Necesitamos el foco de P. Veamos cuál es el foco de P. Este es el vértice. ¿Qué coordenadas tiene el foco? Fijémonos bien, como la parábola es horizontal, todos los puntos están ubicados en la recta igual 1. Así que la segunda coordenada vale 1. ¿Cuánto vale la primera coordenada? Voy a colocar 1. 1. La primera coordenada es la coordenada del vértice sumándole el valor de P. ¿Y eso por qué? Por construcción. Menos 3 medios. Estamos sumando P. Por lo tanto, el foco tiene estas coordenadas. 1 medio, ¿no? Ese es el foco. Este es el eje X y por aquí está entonces 1 medio. Aquí está el foco. 1 medio. Listo. Entonces decimos E elipse con vértices E, E', E' y pasa por el punto F de coordenada 1 medio 1. Ya, entonces, vale, se tiene. O es el centro, el punto medio de esta elipse. Bueno, el punto medio acá, la primera coordenada sigue siendo -1, y la segunda coordenada vale 0, vuelve a ser el punto medio, ¿no? El punto medio de ese segmento. O es el centro de la elipse. 2A es la distancia entre la longitud del segmento E', que es 1 más raíz de 3, este es 1, ¿no? 1 menos raíz de 3, es el otro. 6 raíz de 3, ¿no? 6 raíz de 2, ¿sí, no? Longitud.
Ujú. Sí, es esa, ¿no? Es C raíz de 2. Esto implica que A tiene que ser 3 raíz de 2. Bueno, eso es lo que vale A. Ahora, tengo los vértices y tengo el valor de A. Aquí viene el dato. E es vertical. ¿Eso qué significa? Que su ecuación debe ser de esta forma. X más 1 al cuadrado sobre B cuadrado. Como es vertical y A es el número mayor, tiene que estar cargado en I. I cuadrado sobre A cuadrado. Cuadrado. Y eso vale 1. Si se fija bien, lo único que está faltando para determinar esta ecuación es el valor de B. ¿Cómo determinamos el valor de B? Con el dato que no hemos ocupado todavía, que es el foco. Ese está. ¿Ok? Entonces uno dice, el problema está resuelto, ¿no? El foco, un medio, 1, pertenece a la elipse, significa que un medio, 3 medios al cuadrado, sobre B cuadrado, más 1 sobre 18, ¿no? Igual a 1. ¿Y de qué hay que encontrar B? O sea, tenemos 1 sobre B cuadrado por 9 cuartos debe ser igual a 17 sobre 18, ¿no? ¿Sí? Y de acá entonces, B cuadrado tiene que ser igual a, aquí sería 18 por 9, 18 por 9 sobre 17, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó con el 4? 4, ahí, ¿no? 4 ahí. O sea, B cuadrado es igual a 9 al cuadrado sobre, cancela 18, 17 por 2, que sería 34. Así, la elipse tiene esta ecuación, x más 1 al cuadrado sobre 81, 34, más y cuadrado sobre 18, igual a 1. Ahí tenemos la elipse. ¿Ok? Digamos una cosa más. El vértice es en la parte I. Parte I. Y la parte 2i, vamos a alcanzar aquí, acá, 2i, el vértice que tiene, ¿el vértice de quién? De la parábola, que es 2, 1, ¿pertenece ahí? Pertenece 2,1. Pertenece a E. Y yo creo que no. No, ¿no? Por lo tanto es falso. No pertenece. 1 sobre 18 y el otro es 3 sobre, a ver, parece que sí, 9 sobre 81. 9, 34. No, no pertenece. Bueno, y la parte 3 sí, simplemente para darle idea, cómo calculamos la recta tangente,
aquí la pregunta es directa, dice, una recta tangente a la elipse con esa pendiente contiene al punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular las rectas tangentes y determinar si el punto en cuestión pertenece a esa recta. Entonces, ¿cómo uno calcula la recta tangente a una elipse con una pendiente dada? P, tomemos la ecuación principal de la recta, I igual pendiente X más Q, con pendiente igual menos 1. O sea, estamos considerando la ecuación I igual menos X más Q. Esta es la recta tangente. Tangente a la elipse, con esa pendiente. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Bueno, de la manera como se han resuelto todos los problemas. ¿Cómo determinas que una recta es tangente a una curva? Lo que uno hace acá es, esta es la ecuación de la elipse. Lo que tenemos que hacer acá es sistema de ecuaciones T, voy a escribirlo de esa manera, aunque se entienda el contexto. Sistema de ecuaciones, o sea, x más 1 sobre 81 sobre 34 más menos x más q al cuadrado sobre 18 debe ser igual a 1. Y lo que hay que hacer acá es, bueno, resolver esta ecuación. En realidad, fíjese que esta es una ecuación cuadrática. Multipliquemos por 34, bueno, aquí esto es equivalente, es que esto lo podemos escribir así. Vamos a que trabajar más, no, pues sería 34 sobre 81, factor de x cuadrado más 2x más 1 más 1 sobre 18 de x cuadrado menos 2qx más q cuadrado. Esto es igual a 1. Y lo que tienes que hacer acá es obtener una ecuación cuadrática en x con coeficientes que dependen de q. Aquí quedaría entonces 34 sobre 81 más 1 sobre 18. Pero este cálculo lo hemos hecho más de una vez, así que no. A ver, esto es 34 sobre 81 más 1 sobre 18. Eso nos da 7, 7, 7, 7, 162 x cuadrado más 68 sobre 81 menos un q novenos x más q cuadrado sobre 18. ¿Sí? El problema conceptual es directo, lo que causa tedio es más 34 sobre 81 es 0. Y entonces uno dice T y E tangentes, sí solo sí, D de Q es 0. Este es el discriminante. El discriminante de esta ecuación. Y lo que hay que hacer acá, bueno, es calcular el discriminante. Pues, ¿cuánto vale de Q? Simplemente dejemos expresado, hace el tiempo, el discriminante sería
este número, 68 sobre 81 menos Q partido por 9, cuadrado, menos 4 veces esto, ¿no? 4 por, son números grandes, pero todo es calculable, todo esto es calculable. Q cuadrado, 18, más 34 sobre 81, ese es el discriminante. De hecho, aquí podríamos factorizar por, esto es igual a, aquí es 162, espérate, 162, 162, dividido en 9, alcanza, ¿no? 18. Aquí podemos factorizar por 1 sobre 9 al cuadrado, que es 81, factor de, aquí nos quedaría 68,9 menos Q cuadrado. Estamos haciendo esa factorización porque vamos a igualar a 0 por eso. Q ahí. Después quedaría menos 4 sobre 18. 4 por 77. Eso es igual a 308 sobre 18. Después se puede factorizar ese número. Voy a terminar con esto. 318 sobre 8. Sobre 18 de, aquí factorizamos, ahí hay un 9, aporto un 9, y el otro 9 sale de acá. Entonces quedaría Q cuadrado medios menos 34, 9. Y eso hay que igualarlo a 0. Y ahí obtener una ecuación cuadrática. Esta es una de Q es 0 y tenemos los valores de Q. ¿Ok? Entonces aquí es calcular cosas nomás. ¿Ya? Tener claro qué es lo que están preguntando, cómo resolver el problema, y una vez que tiene claro cómo uno resuelve el problema, hay que empezar a meterle el numerito nomás. Los cálculos tendrían que salir. ¿Bien? Bueno, hay que continuar con eso. Bien, me pasé bastante. Dejémoslo hasta acá. Dejémoslo hasta aquí. Bien.